Cuando se suman las decisiones que se toman las personas, esto representa elecciones que hace la sociedad. Hay un ejercicio muy simpático en términos de poder ver el efecto que tiene la economía. Y es cuando nosotros diariamente, y está en el documento, lo invito para que usted lo verifique, dice que la economía debe determinarse a través de todas las acciones que el diario vivir nos presenta. Si usted verifica, por ejemplo, desde un amanecer, vaya usted verifique, vaya analice un día suyo y observará todo lo que hay alrededor suyo y su entorno. En su entorno, desde cuando usted amanece, donde usted duerme, analícelo en términos de qué es de esos productos que están en contacto con usted, alguna incidencia usted ha tenido en términos, bien sea de que usted lo compró o usted lo fabricó. Desde hacer una cama, desde utilizar un colchón, desde utilizar una pijama, desde utilizar una cobija, desde utilizar unas pantuflas. Ese es nuestro diario amanecer, desde que cuando amanecemos. Desde utilizar un despertador, de dónde es esa máquina que le ayuda a despertarse. Y si va al baño, todo lo que hay alrededor del baño, el dentrífico, el cepillo, el agua, cómo le llega. Desde cuando desayuna, dónde desayuna, cómo desayuna, los productos que utiliza para desayunar. Y cuando sale a la calle, automáticamente todo el entorno en términos de las calles, las carreras, los edificios, el sistema de transporte. Todo eso hace parte de nuestro diario vivir. Si usted lo analiza en esa acción, siempre van inmersos acciones del hombre. Y acciones del hombre en términos de que tomó una decisión para que alguien de una u otra manera hiciera lo que nosotros estamos utilizando en estos momentos. A solo que usted cambie algunos procesos, porque también se pueden dar de que cosas que usted necesita en el desayuno, como por ejemplo el café puede ser, o la leche, usted tenga otras formas y otros medios para surtirse de ella, bien sea porque en la parte de atrás de su casa tenga una vaca para poderla ordeñar, o bien sea que porque tienen una finca y tienen unos cafetales, entonces ya el grano usted lo puede hacer de otra manera. Es decir, constantemente nosotros estamos en interacción con la economía. Entonces, la economía nos cubre todo nuestro diario vivir. ¿Y qué es ese diario vivir? Que siempre vamos a tomar decisiones. Es el arte de tomar decisiones. Entonces, para muchos especialistas, economía es un tema que tiene que ver con una ciencia que es conductual o social. Cuando hablamos de lo social, ¿cierto? Involucramos directamente al hombre. Hablamos del hombre como un ente, como una persona que toma decisiones con información o sin ella para poder definir mucho de su quehacer, de su vida. Entonces, cuando hablamos de los hombres, todos nosotros, como hombres, tenemos unas palabras y tenemos unos comportamientos que nos hacen diferente inclusive a otras formas, a otras actitudes, a otras condiciones. Como hombres, nuestra condición está dada en que nosotros tenemos juicios de valor y que esos juicios de valor no son otra cosa que los intereses que nosotros siempre movemos. Los intereses nuestros son intereses individuales o pueden ser intereses colectivos. Cuando usted hace uso de la democracia y cuando usted ha participado en elecciones, bien sea como votante o que la voten también, porque estamos en esa capacidad de hacerlo. Ahí hay una acción, siempre nos va a mover un interés. Normalmente los políticos a nivel de campaña dicen que son intereses colectivos los que los acompañan a ellos y cuando ya son nombrados y llegan a los cargos públicos, ahí les aflora los intereses individuales que siempre en última es inmerso a su condición. Entonces todos los seres lo tenemos, ¿cierto? Son nuestros juicios de valor y en la toma de decisiones, en la toma de la decisión, ahí impera ese juicio, ese interés. Muchas de las decisiones en la economía colombiana responden única y exclusivamente a grupos económicos, individuales o colectivos que tomaron decisiones que tuvieron en su momento repercusiones de tipo económico para la gran mayoría de la población. Mire, por ejemplo, ferrocarriles nacionales, por ejemplo. En Europa,
todo el mundo, en un 80% la gente se mueve por tranvías. Es la forma de comunicación más directa. Aquí en Colombia el sistema férreo es un sistema que era muy dinamizador de la economía colombiana en los años 50 y terminó siendo por intereses olvidado. Ya usted va a en algunas poblaciones de este país y los sitios donde llegaba el tren ya son reliquias, como si son monumentos, porque nosotros no le dimos la valía y porque hubo un interés de un grupo económico o hubo el interés de unas personas que quisieron e intervinieron en la economía. Entonces nosotros siempre estamos apoyados en ese concepto. Otro elemento que bueno que todos ustedes lo analicen, tiene que ver con las utopías. ¿Qué es la utopía? Pues técnicamente podríamos decir que esa es una teoría de Tomás Moro por allá en el año 1620, que nos invita a nosotros a determinar como seres humanos, buscar la búsqueda de un ideal de nuestra vida. Todos nosotros buscamos un ideal. Para nosotros el ideal de nuestra vida está sustentado en la forma como queremos siempre estar mejor. Yo no considero un ser humano que siempre quiere estar mal. Por eso llama la atención mucho las personas que consumen drogas o alcohol. ¿Por qué? Porque está demostrado, o el que fuma, por ejemplo, que muchas de esas cosas son dañinas para el cuerpo, pero la gente lo busca, ¿no? Ahí hay algo que tiene que empezar a hacer análisis, porque la gente busca ese tipo de salidas. Entonces, desde ese enfoque, las utopías tienen búsqueda de un ideal. Si usted como estudiante, todos los compañeros de economía 2, si ustedes como estudiantes están en un estrato 1, por citar un ejemplo solamente, y mejoran sus ingresos, seguramente usted buscará salir del estrato 1 para irse a un estrato 4 o un estrato 5, y si las condiciones económicas se lo permiten, usted se iría para un estrato 6, si las condiciones lo permiten. Todo siempre me va a colocar unas condiciones. Entonces el ser humano siempre va a estar en esa búsqueda, en esa lucha, de ir a encontrar esa condición, esa vida, donde se mejoren las condiciones. Si usted tiene una moto, por citar un ejemplo, y mejoran sus ingresos, pues usted ya hace un lado la moto y va y se busca un buen carro. Eso se llama la utopía, la búsqueda de un bienestar. ¿Qué tiene de especial las utopías? Es que como seres humanos, cada vez que nosotros vamos entrando, buscando esa utopía, ella va siempre adelante, nos va generando unas condiciones. Si yo doy 2 pasos para buscar la utopía, ella también me va 2 pasos adelante. Siempre nosotros vamos como seres humanos buscando la utopía. ¿Buscando qué? Ese bienestar. Basados en esos principios, entonces empezamos a decir que la ciencia económica es una ciencia social porque interviene el hombre con sus utopías y con sus juicios de valor. Entonces, cuando ya tenemos esa condición de lo social, del hombre en lo social, ¿cierto? Cuando ya la definimos que es lo social, ya podemos entender algunos conceptos básicos de economía como es social y es que intervienen los hombres con esas características, podríamos también decir que es una ciencia inexacta. Y es considerada inexacta precisamente por esos valores, porque para darle la respuesta ideal a la economía tenemos que desinhibirnos de algunos procesos para que ella nos dé la respuesta. Luego, dependiendo también de la condición en la que usted vive, la economía comienza a tener una característica especial. Desde ese enfoque, podríamos decir que es una ciencia de tipo social. La definimos también como una ciencia. Entonces, aquí hay que recordarle un poco a los estudiantes que cuando nosotros hablamos de ciencia, cuando nosotros determinamos el concepto de ciencia, la podemos estar mirando en términos de que cumple un método, tiene un método para hacerse entender. Normalmente es el método que nosotros utilizamos como ciencia, es el método científico, bien sea de formas deductivas o de formas inductivas. Entonces la invitación es para que usted haga trabajo independiente, vaya y verifique cómo es que se comporta el método científico, cuáles son las características de una determinación de tipo deductiva y una determinación de tipo inductiva. Eso le va a ayudar muchísimo, sobre todo cuando usted vaya
hacer su estudio de mercados, cuando ya determine su producto, cuando tenga claro qué es lo que tenemos que hacer para presentación de nuestro producto, de que en últimas es la que nos va a permitir a nosotros mejorar nuestra condición de vida, tenga claro el método científico y el tipo de investigación que usted va a llevar. Algunas de estas respuestas, cuando nosotros utilizamos algunos datos estadísticos y utilizamos algunas encuestas para verificar nuestro producto, ahí nos vamos a encontrar el método de tipo científico, ¿cierto? Algunas que son de tipo de deducciones y otras que son inductivas. La ciencia nos ha enseñado que los cambios en las investigaciones deductivas tienen cambios cada 500 años, mientras que las investigaciones de tipo inductivas, ellas sí constantemente nos están consultando, nos están elaborando. Nosotros constantemente vemos cómo le estamos preguntando a la gente cómo nos perciben, hacemos encuestas sobre ciertos productos, el tamaño, el color, la presentación, la marca, el precio. Esos son tipos de investigaciones de tipo inductivo, donde cada uno tiene una visión para poder desarrollar medianamente una característica para determinar un comportamiento, una tendencia. Entonces ahí utilizamos unas herramientas que en este caso se llama la estadística. Esta ciencia, que estamos hablando de la ciencia económica, también la podemos mirar con algunas herramientas. Y entre algunas herramientas está la econometría, está la historia, ¿cierto? Están los estudios de casos, están los estudios de proyectos, ¿cierto? Hay diferentes herramientas. Voy a mirar las dos que más utilizamos nosotros, que se llama la econometría, que es el estudio, la econometría es el estudio de los fenómenos sociales llevados a una cuantificación estadística y sacar un resultado, que es lo que nosotros hacemos cuando realizamos un estudio de mercado. ¿Cierto? Es un estudio econométrico. Si usted alguna vez, queridos estudiantes, los han llamado para verificar cómo es el comportamiento nuestro, por ejemplo, cuando hay una elección, bien sea alcalde, gobernador y hasta presidente. Normalmente hay empresas que están consultando a la gente cuál es la tendencia y cuál es su respuesta y cuál es la característica para de ella algunas formas de dar respuestas. También esta es una forma de tipo resultados inductivos, donde nosotros tenemos unas percepciones sobre ciertos candidatos. Entonces, ya tenemos el concepto y las herramientas, es la econometría, y la que más se acomoda en la definición de economía, en los términos de la definición, tiene que ver directamente con el concepto de la historia. Entonces, aquí en esta segunda presentación vamos a mirar unas apartes interesantes de cómo es la historia en la economía, ¿cierto? Un favor especial, Paula, ¿me está escuchando y me está viendo bien? Sí, señor. Ah, bueno, perfecto, cierto, sí. Y está Sí, señor. grabándose, ¿no? Está Sí, grabándose. señor. Bueno, gracias. Bueno, vamos a estudiar aquí algunas cositas de por qué estudiamos economía, ¿cierto? La primera pregunta que tenemos que hacer es ¿por qué nosotros vamos a estudiar economía? Entonces hay tres elementos que nos permiten a nosotros verificar ese estudio. Uno es el término de determinarlo a través del costo de la oportunidad. Otra que tiene que ver directamente sobre los criterios de los costos hundidos y de los criterios del marginalismo. Y otra que es muy interesante que tiene que ver sobre la definición de los mercados que son eficientes. Vamos a mirar el costo de la oportunidad, que es un elemento que juega mucho en economía, ¿cierto? Cuando nosotros, para poder hablar de costo de oportunidad, yo tengo que verificar algunos elementos que juegan papel fundamental cuando yo doy una definición de economía. Hay 4 elementos. Y los 4 elementos podemos decir que son, uno, son los hombres, es decir, intervienen los hombres con sus juicios de valor, intervienen los hombres con sus utopías y intervienen los hombres cuando las definiciones no son exactas para poder dar respuestas. ¿Cierto? Desde esa concepción, los hombres juegan papel fundamental. Otro elemento que juega papel fundamental en la definición tiene que ver con los criterios de los recursos.
Entonces tenemos que analizar cómo son nuestros recursos. Entonces los recursos normalmente podemos decir que son limitados en la consecución de los mismos. Tienen una limitación, por eso algunas economías que dependen directamente de recursos que son limitados, pues son grandes emporios hoy y mañana son grandes deudas. ¿Por qué? Porque tienen la tendencia que mañana se pueden acabar. O sea, en la obtención de los recursos, ese es un parámetro que tenemos que tener claro. La otra definición tiene que ver sobre el concepto de las necesidades humanas. Y el concepto de las necesidades humanas la tenemos que determinar que nosotros como seres humanos siempre estamos buscando la utopía y entonces las necesidades son ilimitadas, ¿cierto? O sea, el ser humano nunca termina de complacerse, siempre está buscando un bienestar y al buscar ese bienestar está buscando la utopía y en ese entonces nos vamos a encontrar aquí con un choque. Claro, choca directamente los recursos que son limitados con necesidades ilimitadas. Todo el mundo quisiera tener un BMW para poder remover, un carro de última generación, bonitos, eléctricos si pueden, pero eso tiene un costo. Y como tiene un costo, entonces el recurso se nos vuelve limitado por la condición económica. ¿Cierto? Todo el mundo quisiera tener una educación personalizada, pero para poder hacer una educación personalizada, eso también tiene un costo. Todos quisiéramos tener los mejores servicios de agua, de luz, de internet, de policía, de medio ambiente. Todos esos son servicios, pero eso vale. Entonces aquí donde yo empiezo yo a verificar, bueno, entonces estamos en el término de la economía, encontrando los elementos que nos permiten a nosotros dar esa definición. Y por último, un principio que es fundamental es el criterio de la escasez. Nosotros, en nuestras economías sobre todo, tanto en Latinoamérica y países del tercer mundo, nos movemos bajo criterio de la escasez. Si para nosotros todo fuera abundante, seguramente la economía como ciencia no existiría. La economía como ciencia no existiría. ¿Por qué? Porque tiene la condición de que nos mantiene a nosotros ocupados. La ciencia económica nos da a nosotros una serie de posibilidades y ya ¿para qué nos preocupamos por el medio ambiente? ¿Y para qué nos preocupamos por los ingresos de los demás? ¿Y para qué nos preocupamos por los sectores económicos que son bases de economía colombiana? Entonces observe que la misma definición en esos 4 elementos, hombres, recursos, necesidades y escasez, nos dan a nosotros ya un comportamiento. ¿Y qué comportamiento? Que es que toda la base económica se sustenta sobre los conceptos de el costo de la oportunidad. Y técnicamente, ¿qué podríamos determinar? El costo de la oportunidad es aquella capacidad de que tenemos recursos que son limitados y necesidades ilimitadas, pues yo tengo que hacer uso de esos recursos. Ese costo de oportunidad es el esfuerzo, es el valor de tener algo sacrificando otra condición. Cuando los Estados Unidos empezaron en la exploración de ir a la Luna, de querer estar en la Luna, pues muchos de los costos de oportunidad se hicieron muy visibles, en términos de que había que aportar recursos, dinero, capital, inversión, para poder llegar a ese logro que era ir a la Luna y sacrificar cosas que los ciudadanos necesitaban como carreteras, puentes y edificios. O sea que el coste de oportunidad es aquel sacrificio que todos tenemos. Si usted me lo verifica un poquito, nosotros como estudiantes también tenemos nuestro costo de oportunidad. El costo de oportunidad está determinado por esos sacrificios que en estos momentos usted como estudiante está realizando, donde perfectamente puede dejar de hacer eso, ¿cierto? Donde usted hoy, por ejemplo, debería estar haciendo otra actividad y no estar escuchando, por ejemplo, una clase de economía, para citar un ejemplo. O sea que todos tenemos nuestro costo de oportunidad y si usted al final lo verifica por la obtención de un título profesional que tiene mucho logro, que tiene sacrificio, que tiene factores de tipo económico, ahí va a entender el criterio del coste de oportunidad. Para las mujeres que tienen familia, que tienen hijos, que los días sábados tienen que sacrificar el no poder estar con su familia y estar estudiando, eso es un costo de oportunidad.
Ya ese es muy amplio el costo. En términos empresariales, también hay una visión, sobre todo cuando nosotros decidimos ser personas independientes o empresarios. Nuestro emprenderismo está muy atado a ese concepto del costo de la oportunidad. El emprenderismo tiene esa condición. Si usted trabajaba en una empresa y fue una persona ahorrativa, fue una persona que tuvo la capacidad de verificar y ahorrar para el futuro. Cuando usted termina un contrato, le dan una liquidación, ahí comienza a jugar esta palabra fundamental de costo de oportunidad. Porque usted siempre su costo de oportunidad tiene que hacerlo en términos de esa eficiencia del recurso, que es el recurso del dinero. Si usted decide dejar la plata en un banco sin hacer ninguna actividad, solamente viviendo de los intereses, esa es su oportunidad, ¿cierto? Ahí le van a dar unos dividendos, unas ganancias. Cuando usted decide tomar esos recursos, no dejarlo en el banco, sino hacer una actividad económica empresarial, utilizando su experticia, su capacidad, ese conocimiento que es propio de lo que usted decidió como emprendimiento, usted va a sacrificar esos recursos que estaban quieticos en un banco ganando intereses y usted lo va a poner a circular. Entonces, la lógica que me lleva a invitar, o a qué me invita esa lógica. Pues hombre, la lógica me lleva a invitar de que para yo ser empresario debo ganar una tasa de interés superior a lo que me paga el banco, al menos en esa condición. ¿Cierto? Entonces, aquí comenzamos de que para eso comienza el riesgo, la incertidumbre, son factores que juegan como empresario. Entonces, ahí estamos determinando nuestro costo de oportunidad. Todo lo tenemos, lo viven los empresarios. También es válido decir, ¿cierto?, que si una persona decide tomar esa oportunidad, articular todos los procesos en la consecución de esos recursos, sacrificar bienestares, es apenas lógico pensar de que esa persona debe ser una persona retribuida por la misma sociedad y por el mismo proceso, ahí donde está el emprendimiento. Yo veía en estos días, y perdone, hago aquí un paréntesis, un empresario, por ejemplo, como Arturo Calle. Y Arturo Calle articula muy bien este concepto de la oportunidad porque él tiene la experticia y el conocimiento de conocer el entorno. Y como conocer el entorno tiene una habilidad empresarial donde pudo determinar costos, donde trabaja con algunos procesos muy válidos de la economía, donde él con los recursos puede comprar materias primas y obtener precios especiales por la producción de esas materias primas y tiene empleados ya calificados que le hacen productos de alta calidad. Él tiene un costo de oportunidad y él perfectamente puede acoger todos esos recursos y llevárselos, por ejemplo, para un paraíso fiscal y vivir de los intereses sin ningún problema. No le va a doler absolutamente nada y puede vivir tranquila la vida. La diferencia radica es que ese costo de oportunidad, ese que el banco le trabaje el dinero para usted, pues obviamente no va a tener las capacidades ni los rendimientos que sí lo puede hacer su habilidad empresarial. Entonces, veía yo el trato que le está dando el Estado colombiano a empresarios de este talante, ¿cierto? Donde ellos piden algunas prebendas especiales, porque es que ellos son generadores de empleos directos e indirectos, y tienen unas condiciones especiales. Entonces, veía yo días pasados una entrevista con Arturo Calle, pidiéndole al Estado colombiano que le dé las posibilidades por el alto costo que él tiene en términos de la nómina que tiene que sustentar. La nómina de Arturo Calle está entre 12.000 y 15.000 millones de pesos mensuales. Ya estoy hablando de un generador de empleos que el país necesita con urgencia. Personas como él son bienvenidos en cualquier sociedad. Entonces, si nosotros no damos las condiciones, él perfectamente puede decir, me voy para Costa Rica, donde me dan a nivel de la renta y de las utilidades mejores condiciones. Por eso es que usted notará que hay ciertos capitales se van para otros países porque le dan mejores condiciones tanto de beneficios, de renta, de intereses. Entonces, en el mundo económico, todos nosotros
vivimos del coste de la oportunidad. Paula, ¿cómo le parece? Señor, muy claro. ¿Qué concepto le merece esto del costo de la oportunidad? Un concepto muy claro, muy abierto. La verdad, de hecho, se está presentando mucho ahorita. Como dice Mm. usted el ejemplo, la situación lo está meritando y estamos aprendiendo. Yo de mi parte estoy aprendiendo de pronto las empresas qué métodos están buscando como solucionar en estas situaciones. Es un Discúlpeme, costo, sí, discúlpeme una pregunta. ¿Tú en qué trabajas, Paula? no señor, yo no trabajo, soy estudiante no. Ah, bueno, entonces te permite tener una visión mucho más acertada de lo que se está Sí, tengo sucediendo una actualmente visión en el como país. más global. Veo todas las empresas así como acá en el área, como a Ujú. través de redes, cómo se está incursionando el mercado virtual. Empresas que no le tenían como ese acceso o esa, como decirlo, fe. Hoy en día están buscando muchas maneras de vender virtual, cosa que yo siempre al mercado virtual le he apostado porque mi idea Mm, emprendedora va por el mercado virtual. qué bueno. Considero que es algo que se actualiza muy seguido, se ha manejado desde siempre y más en la época en que estamos, que vamos avanzando en la tecnología, como lo dice el estudio virtual, el manejo de mercado virtual hoy en día son un costo de oportunidad muy grande. Correcto. Eso es interesante. Y en este momento está muy en boga, ¿no? Señor, Está en boga, está en estos momentos todo el mundo utilizándolo. sí señor, Ah, bueno. Listo, continúo. listo. Bueno, entonces ya miramos la definición del costo de oportunidad. Vamos a mirar otros dos conceptos. El costo del marginalismo. Ah, un detalle antes de que entrara a costo. El costo de oportunidad, pues también se puede hacer gráficamente, ¿cierto? Cuando yo tengo dos bienes y voy a determinar de los dos bienes cómo construyo una frontera. Entonces, ese es un tema que también aquí en economía lo vamos a ver, cómo es la construcción de la frontera de posibilidades de producción, cómo se determina el proceso, cuáles son las ventajas y las desventajas de diseñar un costo. También lo vamos a ver, yo tengo presentaciones PowerPoint al respecto. Vamos a mirar aquí el concepto de lo del marginalismo y los costos hundidos. En algunos procesos de producción, los costos hundidos están dados en términos de algunos bienes. Tienen secuencia. Hay bienes que tienen secuencia. Hay un ejemplo muy marcado de los que son costos hundidos y usted lo puede observar cuando en el ramo de la producción, por ejemplo, de libros. Cuando un editor, cuando una fábrica de impresión decide hacer un libro, esa fábrica le paga al que hizo el libro, pues el que lo escribió, le paga uh, un- por haber hecho el libro, le paga una condición, inclusive hay diferentes formas de remuneración. A veces se dejan también por el concepto de ventas a futuro, pero normalmente siempre se le hace al que hace el libro, se le paga un valor, ¿cierto? Y inmediatamente se hacen unas plantillas que son las que van a empezar a hacer en un proceso de producción. Luego podríamos decir que unir estos valores a la primera producción es muy válido porque nos va a determinar cuánto es el costo general y cuántas utilidades y cuántos libros yo voy a producir al final. Si se acaba esa producción y decido hacer una segunda producción, es decir, saqué aquí un paquete de 1000 libros y ya se me acabaron esos 1000 libros y quiero volver a producir otros 1000 libros por mi capacidad que tiene la empresa, ¿cierto? Mi capacidad instalada y proyectada. Pues yo puedo volver a hacerlo, pues la única diferencia es que ya ciertos costos como lo que son la tinta, las plantillas y haberle pagado al que hizo el libro, yo ya no lo voy a incurrir porque ya lo hice en la primera producción. Eso se llaman costos hundidos. Entonces está en que ciertos bienes en la primera producción se hacen, ¿cierto? Se incurre en ellos y ya en la segunda, pues esos costos ya no van, no son no tanto que no sean tenidos en cuenta, sino que ya no, el productor, el que generador ya no los va a tener, ya no necesita ponerlos inmediatamente para el pago, o para citar el ejemplo. Entonces, esos son en la producción de ciertos bienes los costos hundidos. Y eso está atado al concepto del marginalismo, es una forma de pensar, ¿cierto? Que vamos a cambiar nuestra forma de pensar para estudiar economía, que los valores agregados de una situación siempre están propensos a mejorar, siempre.
en el que el marginalismo, un valor de una suma, de una unidad adicional, tiene que tener una característica de que mejore. Desde ese enfoque, ¿cierto? Desde ese enfoque entonces podemos ver que el marginalismo nos ayuda a entender la racionalidad que tienen ciertas empresas. Te lo voy a colocar un pequeño ejemplo. Cuando usted va en un avión, cuando le sitúan un avión para venirse, por ejemplo, de Bogotá a Bucaramanga, los, los viernes por la noche eso es totalmente lleno. Pero digamos entre semana, podemos decir un lunes o martes, entre semana, pues ya la afluencia de público tampoco no es que sea muy sentida. Hay algunos puestos en ciertos aviones, sobre todo en el último vuelo de Bogotá a Bucaramanga, que vienen vacíos. Ahí las empresas utilizan ese concepto del costo del marginalismo, porque tienen algunas formas de vender esos puestos a las personas que lo necesiten, ¿cierto? Y les cobran de pronto a veces un adicional por haberlos puesto en ese puesto, en esa hora, en ese momento. Esa es una condición de marginalismo porque el avión, con ellos o sin ellos, tiene que salir. Si está programado, con la mitad del avión o con el avión lleno. Entonces, todos esos son costos de unidades adicionales que hacen parte del proceso de cuantificación. Entonces, para que tenga pendiente siempre el concepto de marginalismo. Se ve mucho en la estructura cuando veamos mercados en competencia perfecta, mercados en competencia imperfecta, como la determinación del precio, responde mucho a muchos conceptos adicionales en términos de la obtención de activos que yo le ponga, eso se ve mucho en el análisis microeconómico, a una condición de un activo fijo. Cuando yo a un activo fijo le coloco unas variables de activos, algunos activos pasivos, para determinar si voy a elevar la producción, el resultado también es relativo. Depende de qué tipo de activos usted lo pone. Hay un ejemplo muy sencillo para poderlo determinar. Por ejemplo, si yo tengo un trabajador con una parrilla haciendo hamburguesas y tengo la decisión de decir, si pongo otro trabajador a hacer hamburguesas con la misma parrilla, en vez de producir más, voy a producir menos. ¿Por qué? Porque estoy utilizando un solo activo, ¿cierto? Con dos. Inicialmente tenía un solo activo que era una parrilla para una sola persona, ahí estaba evaluando la producción de una sola persona. Cuando tengo el mismo activo, es decir, cuando tengo la misma parrilla, pero ya no tengo una persona, sino pongo dos personas a trabajar sobre esa misma parrilla, seguramente los alcances de la producción, en vez de favorecerme, me disminuyen. ¿Por qué? Porque yo hice un incremento de un activo, ¿cierto? A un activo definido le puse una variable que en vez de mejorar la producción, lo que va a hacer es obstaculizarla. Muchas de esas formas de pensar pertenecen al análisis microeconómico, ¿ok? ¿Entendido esta partecita, Paula? Sí, señor. Bueno, Es algo más o menos como el marginalismo y costos hundidos, se puede decir algo así como la parte social, como se ve el costo en la economía en la parte social, cada nivel. explíquemelo. O sea, decir como por niveles sociales, como dice usted el ejemplo de los aviones. Ahí se ve la margen en estrato alto, estrato bajo, ¿por qué? Primera clase, clase turista. Y hay muchas veces personas que nunca han viajado por falta de recursos económicos y viajan en avión. O sea, ahí se ve el marginalismo muchas veces, pero las empresas tienen que aplicarlo porque tienen que tener un beneficio y tienen que dar categoría como se da siempre la categoría en todo. Sí, correcto. Siempre vamos a incurrir. Tenemos que sacar una producción, bien sea con uno o con dos. Sí, tenemos que Eso. dar mercado, tenemos que definir mercados. Exactamente. Bueno, mira, la que más me encanta de todas. Gracias. La que más Sí. me encanta de todas es el concepto de mercados eficientes. Yo lo veo todos los días. Es decir, los que estamos estudiando, los que hemos estudiado economía y que nos la pasamos constantemente verificando nuestros quehaceres. Esta es una realidad muy palpable. Aparte de unos principios, es decir, se dicen que en economía no hay comida gratis. Observe esa condición. Hablar de la comida gratis, no, en economía, dada esa condición de recursos y necesidades, la comida gratis no existe. Por ejemplo, yo vivo aquí en la ciudad de La Real de Minas y observo que al frente está en las noches muy lindo, muy bello,
nos dio hasta una identidad ese puente aquí de la Novena. Siempre está iluminado, siempre está mandando avisos, todo muy lindo. Para mí muy bello. Es decir, y si lo miro por el enfoque desde el punto de vista de atracción turística, también, aunque ya después ese puente tuvo unos problemas de seguridad terribles. Pero miremoslo desde el punto de vista del enfoque de turismo. Yo veo que toda la noche, desde las 6 de la tarde como hasta las 10:30, 11 de la noche, ese puente permanece encendido, luces encendidas. Y siempre me hago la misma pregunta. ¿Quién tiene que pagar eso, el tener esas luces encendidas? Ya, para mí siempre me ha quedado claro, pues obviamente eso sale vía impuestos, ¿no? Es decir, que todos nosotros los que trabajamos y que nos hacen descuentos a nivel para el gobierno, de ahí estamos pagando esa utilización de esa luz. Y entonces observe que no hay comida gratis. Nosotros siempre de una u otra forma, alguien debe estar subsidiando nuestras comidas. Y esa es una condición que nos da la vida. Entonces los mercados se nos tornan eficientes siempre. Alguien, cuando usted le invitan a una fiesta, si es privada, sabe quién, el que la invitó es el que va a costear con todos los gastos. Pero cuando usted lo invitan, cuando usted la invitan a un acto social donde van a repartir algún bien a toda la comunidad, ya sabe vía a quién es el que está pagando ese tipo de servicios. Entonces, uno como economista termina mirando todas esas acciones del Estado, todos esos bienes sociales, jóvenes en acción, subsidios para aquí, subsidios para allá, utilizar bienes que necesitan para que la economía funcione, ¿cierto? Ciertos sectores económicos necesitan de que el papá Estado le dé y vía gobierno le dé bienestares. Pues hombre, alguien tiene que pagar eso. Yo cuando veo los paros camioneros de los trabajadores, de los docentes, de los señores del sector de la salud, de los paperos, de los algodoneros, de los cafeteros, y todo el mundo pidiendo subsidios, 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 pues yo digo, bueno, la vida económica es muy interesante porque ellos necesitan alguna forma de que ayudarse para fomentarse, eso no lo discuto. El problema es vía recursos, como lo estamos mirando ahorita, vía recursos, que ya dimos que los recursos son limitados, ¿cierto? ¿Cómo le podemos dar a todos? Seguramente, volvemos al criterio de la oportunidad. Seguramente para algunos habrá, pero no para todos. Si nuestra economía se vuelve, por eso es que uno de los análisis interesantes que tiene la manera de pensar de economía va precisamente en que los subsidios, cuando se hace un sector económico que dependa directamente de subsidios del Estado, es porque seguramente en la obtención de ese mercado, en la búsqueda general del bienestar, algo está fallando. Bien sea vía demanda o bien sea vía oferta. Algo está fallando. Lo ideal sería que nadie tuviera subsidio. Todos lo piden. Es más, si usted mira... bueno, ¿qué días escuchando yo a Arturo Calle? Él no pidió subsidio, lo que pidió fue apoyos. Es decir, bienestares, posibilidades de, no digo, dije que no es que no me cobren, cóbreme, pero déme la facilidad y la posibilidad de poder extender un poquito la condición de cuarentena en que se encuentra para poder desarrollarse. Entonces, si usted mira la medida que se viene ahorita el día lunes, tiene que ver mucho con este tipo de decisiones de mercados eficientes. Otra condición de mercado eficiente. En la vida económica ya dijo que todo es sufrido, todo es luchado, todo te tiene que ver con algunos factores que lo determinan. Cuando a usted, querido estudiante, le hablen de bienestares, de que venga, invierta aquí 1.000 pesos y gánese 3 millones de pesos con solamente invertir, dude. Porque si la vida económica fuera así, como se la estoy diciendo, es decir, yo pongo una plata e inmediatamente voy a volverme rico, seguramente todos seríamos ricos. Y en la economía, esa lógica no funciona así. Esa lógica no es así, o sea, siempre va a haber algún proceso. Normalmente en las economías, los factores, las empresas del sector financiero en especial, tienen unas tasas de ganancia registradas y constituidas y promocionadas.
sea, no puede llegar aquí cualquiera de la noche a la mañana, venga, metamos aquí una moneda, el petro, metamos aquí una moneda virtual, venga aquí desarrollamos, y va a ganar usted obligatoriamente millonadas de la noche a la mañana. La vida económica no funciona así. Todo es una condición de que todo tiende al equilibrio, todo tiene que tener un equilibrio. Si usted va a un supermercado y hay 4 servicios de caja, en el supermercado hay 4 servicios de caja, y 3 están ya, hay colas en las 3, y se llega a abrir la cuarta, ¿qué hace toda la gente? Se tira a ser el primero en esa cola. Eso es una condición humana. Es decir, automáticamente todo el mundo vaya automáticamente para que sea atendido, para evitar la cola, porque ya abrieron una caja adicional para el servicio. Entonces, así se comporta la economía. Todo tiene la tendencia a equilibrar. Todo va al equilibrio, ya a buscar esa cosa. Entonces, tenga pendiente de que esa es una forma. Entonces, ya estamos empezando a pensar por qué estudiar esto de economía, por qué es interesante esa visión de economista, porque usted tiene 3 formas que la invitan a pensar. ¿Ok? ¿Listo? ¿Paula? Sí, señor. Bueno, entonces vamos a mirar otra. Vamos a mirar otra. Estudiar economía es entender la sociedad. Entonces, esto va muy atado a esas herramientas que le dije al inicio de que la econometría y la historia juegan papel fundamental. En economía la historia juega papel trascendental para poder entender fenómenos. ¿Por qué? Porque es que la economía no es fácil yo paralizar un país para ir a hacer un estudio, ¿no? Decirle a los antioqueños, dejen de producir porque yo voy a hacer aquí un estudio de producción que es como complicado. En cambio, cada situación, cada empresa, cada sector económico va generando una trazabilidad en términos de la historia. Y esa historia es la que se nutre la economía para poder entender las cosas que se hicieron bien y las cosas que se hicieron mal. Y ella, a través de esos fenómenos, nos va mostrando procesos, ¿cierto? Entonces, claro, del mismo condición de formalización. Aquí, en entender la sociedad, está plasmado como el desarrollo de la vida económica a partir, por ejemplo, de todo lo que fue 1760, ¿cierto? Como una base de 1760. En mis explicaciones, hago presencial, que tengo la oportunidad de compartir con ustedes, yo siempre hago la siguiente presentación en términos de cómo entiendo la sociedad. Si la miramos, por ejemplo, a partir de 1760, yo puedo determinar que hay un antes y hay un después de esa fecha. No quiere decir que es que la fecha sea estricta o que la revolución industrial, que es la que estamos planteando aquí, que se hizo en Inglaterra, fue exactamente en 1760. En algunas sociedades fue antes de 1760, inclusive en otras todavía no ha llegado. O sea, coloco como un parámetro, ¿cierto? Como para el análisis, que fue 1760. Hago la distinción de que puede ser antes o después. En el antes, si lo llevo un poquito más, vamos a encontrar que hubo una agricultura. A los inicios de nuestras sociedades, la agricultura fue factor fundamental. ¿Y qué tenía de especial la agricultura? Que tanto la producción y el consumo, estas dos fuentes eran iguales. Producir y consumir era lo mismo. Y las energías que manejaba el antes en la agricultura estaba determinada por lo que pudiera realizar el hombre y los animales. Esa era la fuerza predominante que se determinaba en el proceso. Entonces, en la medida que se fueron generando nuevas culturas, los máximos avances tecnológicos que hubo, los máximos avances que hubo en la tecnología fue como, o avance científico fue conocer un poquito los suelos y saber que si yo utilizo un suelo específico en la producción agrícola, pues lo voy a desgastar. Entonces, lo máximo avance que hubo fue hacer los procesos de rotación de tierras. Este año en esta tierra la pongo a producir y el otro año esta tierra la pongo a descansar. ¿Para qué? Para que ella se nutre, le doy nutrientes y cuando ya desgasto esta tierra me paso a la otra. Es decir, una rotación de tierras que fue como el máximo avance científico.
Pero el principal elemento que hubo en esa condición de la agricultura es que en la medida que se fue generando esos cambios, no solamente ya producción y consumo se fue dividiendo. Una cosa era producir, otra cosa era consumir. Y se fueron generando excedentes de producción, ¿cierto? Ya la gente ya tenía algunos bienes que podía comercializar, ya tenía algunos bienes que podía hacer trueque. Entonces empezó a salir a buscar mercados. Entonces ahí fue el nacimiento, hay algo que se llama sociología del renacimiento, donde fue el nacimiento de las grandes ciudades que conocemos hoy, que son altamente industrializadas y que convergen en un punto donde es un río, casi todas. Entonces desde ese enfoque fue generándose un comercio, fueron generándose a través de ferias y fiestas, las ferias que se realizaban, y era única y exclusivamente para trasladar esos excedentes que se generaban en el campo para empezar a hacer producción. Cuando se fue llegando a ese campo, cuando ya la producción y el consumo se dividió, es cuando llegamos a esto que llamamos 1760 o la Gran Sociedad. Y fue plasmada en los siguientes términos. ¿Fíjense? Dice que entender esa sociedad de la revolución industrial, que es la que se determinó en 1760, tuvo unos efectos. Dice que todo lo que nos dejó esa revolución, ¿cierto? Tuvo condiciones de tipo sociológico, comportamiento de la sociedad, las determinaciones de las eficiencias, los tipos de mercados, todo eso se generó. Dice que Inglaterra a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX tuvo gran auge y avance en estos procesos. Se generaron nuevas tecnologías en la manufactura, hubo mejoras en el transporte, hubo mejoras en los procesos fabriles, hubo mejoras tanto del campo a la ciudad, es decir, hubo esa emigración. ¿Qué tiene de especial? Que ese conocimiento de sociedad también nos permitió generar una energía. Y esa energía está determinada en términos de que la energía nosotros la empezamos a generar. Primero iniciamos con el hierro, después hicimos al acero, después empezamos a determinar algunos procesos de la electrónica, ¿cierto? Aquí vienen los descubrimientos de Nikola Tesla, por ejemplo, en los Estados Unidos, cómo empezaron a encontrar energías y para transporte a través del cobre. Empezamos a hacer procesos de descubrimiento del petróleo y todos sus derivados. Con el acero se hacían edificios y se hacían puentes. Cómo empezamos después a empezar algún proceso de la revolución industrial a cambiar a través de las energías de tipos de enriquecimiento de uranio y plutonio, que se dio la energía nuclear, hasta nuevas fuentes de energía que estamos nosotros en estos momentos explorando, ¿no? Como los procesos eólicos, los procesos de utilizando las mareas de los mares, de los océanos. Estamos utilizando los procesos de los procesos hidráulicos, de nuestras energías también generadas por el carbón. Es decir, hemos evolucionado como sociedad. Y estos cambios se suscitaron, pues, como le digo, para muchos a partir de 1760 para adelante. Y llegamos a otra condición, o sea, ya le hice un análisis de un antes de la revolución industrial y vamos a pensar en un futuro. Aquellas sociedades que avanzaron, aquellas sociedades que tuvieron la posibilidad de crecer. ¿Cómo qué? Entendamos cuáles son las nuevas sociedades que determinaron y que en estos momentos desarrollan procesos de robótica, de alta tecnología, de tecnologías de punta. Y usted pueda encontrar ciertas sociedades que dieron pasos agigantados en estos procesos. Inglaterra, Italia, en cierta medida China, Francia. Técnicamente podríamos decir que de 210 países del mundo, podríamos decir que 10 países ya llegaron a altas tecnologías, donde combinan procesos de producción, donde se combinan el quehacer de hechos, artesanías, procesos manuales con altas tecnologías. Usted, por ejemplo, se pone a mirar la producción de un Lamborghini en Italia y observará que el 90% casi es alta tecnología y procesos de robótica. Y solamente el 10% se deja para procesos de... ¿Para qué? Para procesos artesanales, para manejo del cuero, para procesos así.
Entonces, es combinación, otros tendrán menos producción, hay algunas que lo hacen 70-30, otros 60-40, o sea, 60 en alta tecnología y 40 con procesos manuales. Pero siempre van a estar combinados. Esa es una forma de entender la sociedad. Y esa es la que nosotros como, esa forma es la que nos invita a nosotros poder determinar ese proceso. Permítame, Claudia, permítame, paro aquí un minutico, ya la tengo. Bueno, continúo. Entonces, ese es el proceso para entender la sociedad, ¿cierto? Entonces, la sociedad vamos a verificarla en esos cambios. ¿Qué tiene de especial? Y aquí es donde viene nuestro análisis. Para poder entender lo nuestro, vamos a traerle un poquito aquí al contexto. Hay sociedades que ya van en esos campos. Hay algunas que hasta ahora les está llegando criterios de la revolución industrial. Ya, eso nadie puede decir que es la varita mágica, que todos llegamos en el mismo día y el mismo año. No, es muy relativo. Me lo voy a colocar con un ejemplo aquí. Muchas de las zonas, muchas de las regiones de Colombia, por ejemplo aquí en Santander, mientras otras sociedades ya están en procesos de tecnologías de punta, ya estamos hablando de industrias altamente tecnificadas. Muchos de los procesos que nosotros llevamos aquí en Santander aún no han salido de la agricultura, esa que les nombré el anterior, el que se generó al inicio de nuestra era. Usted va, por ejemplo, al valle del río Suárez, en la zona donde se produce guayaba, y observará que existen 8.300 familias dedicadas única y exclusivamente al clúster de guayaba. Y ese clúster de guayaba es hecho bajo unas condiciones artesanales, culturales, donde se hace un procesamiento. Inclusive allá se mueven trapiches utilizando un animal y el hombre a través de darle movimientos de forma redonda para ir moviendo una rueda dentada. Todavía en esos trapiches se encuentran esas formas artesanales ambiguas, pero que pertenecen a un proceso cultural. Vaya, cámbieles usted la forma de pensar, vaya, cámbieles usted la forma de producir, quíteles y verá que no, es un proceso que ya se generó como cultura y al tener éxito, porque estoy hablando de un sector económico que es exitoso, que inclusive tiene, eso se llama, tiene certificación de origen, esa es la palabra correcta, que certificación de origen son para aquellos productos que identifican a Colombia culturalmente y que tienen mercados internacionales. Aquí en Colombia hay varios productos con certificados de origen y que obviamente tienen subsidios por parte del Estado, tienen algunos bienestares por los empleos directos e indirectos que generan en la región. Pues uno se hace la pregunta, bueno, hay algunos sectores, todavía no hemos dado ese paso de revolución industrial. Vaya, mire la problemática de la Guajira en algunos procesos productivos y en la consecución de agua. Vaya, mire la deuda que nosotros tenemos, por ejemplo, con el Chocó, donde los recursos naturales como oro, plata, estaño, níquel, platino, todo se produce allá, pero nosotros no le retribuimos. Vaya, mire la riqueza para poder explorar en torno a la Amazonía colombiana y la Orinoquía.
Ese es nuestro país. Entonces, que todavía en ciertas regiones de nuestro país encontramos formas artesanales de producción. Entonces, si vamos a entender la economía, si vamos a mirar ese entendimiento de la economía, tenemos que entender esta sociedad, la que nos está generando, qué tipo de cambio nosotros estamos generando. Inclusive aquí a nivel que esto es uno de los aportes que tiene la Universidad Industrial de Santander, que es generador de conocimiento, que es generador a través de proyectos que motivan a una sociedad a pensar en nuevos bienestares. Es un generador muy dinámico de las estructuras para cambios en nuestra sociedad. Los egresados de la Universidad Industrial de Santander tienen un goodwill, tienen un reconocimiento porque muchos de ellos son generadores de bienestar a través de los proyectos, a través de las carreras, a través de la articulación del sector productivo. Muchos de los proyectos que se presentan en la UIS son altamente reconocidos, apetecidos a nivel no solamente local, sino mundial. Entonces, ahí es donde comenzamos nosotros a entender el aporte de una sociedad. Ahí es donde podemos verificar dónde está nuestra riqueza. ¿Okay? Vamos a mirar la otra condición. ¿Por qué? Aquí hay un detalle muy especial. Este es un comentario adicional que nos ayuda a comprender los cambios. Vamos a mirar el aporte de la sociología en la revolución industrial. Como aporte de la sociología la podemos mirar bajo 6 elementos que son básicos. Uno es el criterio de la uniformización. Otro es la especialización, el concepto de una sincronización, el concepto de la concentración, maximización y centralización. Estas son teorías que es un gran autor, lo recomiendo muchísimo, es de un momento se me escapó el nombre, es escritor norteamericano, ¿cierto? Que habla de la tercera, el libro se llama La tercera ola y el shock del futuro. ¿Qué tiene que especial? Que él planteó esas 3 olas, ¿cierto? La de la agricultura, la revolución industrial y la robótica, que es la última, la que genera cambios, se determinan bajo estos parámetros, pero desde el punto de vista de la sociología también los cambios que tuvo la sociedad fueron los siguientes. Todos los productos, ¿cierto? Todos los productos están uniformizados. Es decir, uno de los cambios fundamentales que tuvo la revolución industrial es que vamos a hacer productos en la cual todo el mundo los pueda consumir. Una farola, un bombillo, todo lo que usted encuentre, sobre todo de tipo eléctrico y electrónico, es igual aquí y en cualquier parte del mundo. Lo encuentra en México, lo encuentra en Francia, lo encuentra en Arabia, ¿cierto? O sea que el concepto de uniformizar es algo fundamental. ¿Qué fue lo primero que se tuvo que hacer para conceptos de uniformización? Bueno, uno fue el sistema de pesas y medidas. ¿Por qué? Porque todo el mundo, hablar de una tonelada o hablar de un centímetro, o hablar de un metro, había que unificarlo. Entonces, el sistema de pesas y medidas fue algo que empezó a ser un proceso de uniformización del proceso. Otra que tenía que ser sobre el concepto de uniformización tiene que ver con el sistema de Gradient Meridian Time, es decir, el sistema de horario en el mundo. Usted sabe que el mundo tiene paralelos y meridianos y no todos no tenemos la misma hora. No, la hora de nosotros con respecto a Europa son 6 horas, con respecto a Asia son 16. Entonces, inclusive ha sido utilizado para muchos negocios que tienen que ver con las bolsas, ¿cierto? Los cierres de bolsas, donde ya se sabe la información. Entonces, con esa información que se suministra es donde mucha gente empezó a hacer negocios. Entonces, la primera es el criterio de uniformización. Vaya, mírelo usted, por ejemplo, en equipos de computadores. Los computadores, las herramientas son todas iguales. Todas tienen esa condición. Permítame aquí un momentito.
Entonces, vamos a mirar otra, el concepto de la especialización. Por aquí ya tengo un concepto. Esto, Paula, vamos a hacer lo siguiente porque es que me están necesitando por una cosa. Vamos a mirar, yo le voy a subir esta presentación PowerPoint en el foro Comuniquémonos, ¿ok? Listo, Para que sí, usted señor. la profundice, para que usted desarrolle la lectura, verifiquen también que el documento le haya llegado, sobre todo este de Castlify, para que verifiquen el primer capítulo y nos vemos en la segunda tutoría, ¿ok? Listo, tutor, muchas gracias. No, gracias a ti. Y te felicito por ese compromiso, porque no sé qué le pasaría a los otros compañeritos. Tenemos que verificar qué fue lo que sucedió, Yo ¿cierto? tengo la excusa de 3 compañeros, profe. Mi CIPAS, que es Julián Otero, ya se encuentra en una zona rural que no cuenta Ujú. con internet por ningún motivo, solamente puede enviar trabajos así, pero en tutoría no se ha podido conectar. Y Daisy Cordero ya se encuentra trabajando, ella trabaja en puestos de control de la policía, Sí. entonces en este momento está saliendo apenas de horario laboral de toda la noche, tampoco me puedo conectar. Y Carlos Iván él se encuentra trabajando desde las 7 de la mañana. Son personas que pues la verdad no se conectan a No, todas no. las tutorías, Ah, bueno, pero en listo. esta no pudieron. Bueno, tranquilo, no, de eso se trata, ¿no? Hay que tratar de hablar con ellos para tenerlo, o sea, este es un diálogo para que todos nosotros construyamos conocimiento, ¿ok? Listo, tutor. Tranquilo. Bueno, muchas Muchas gracias. gracias por su tutoría. No, muchas gracias a ti. Saludos. Gracias. Hasta luego. Bueno, chao.